computador. Recuerden que el compás no lo vamos a poder descargar ni en celular ni en tabletas, solamente en el computador. Me voy a ir al compás, ¿verdad? Aquí en el loguito. Y el compás es esto que ustedes ven aquí. Este va a ser nuestra herramienta de dimensionamiento. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Cuando ustedes lo estén descargando, lo primero que les va a pedir es el número de licencia, que recuerden que está en la PartnerNet. Lo colocan y después les va a abrir esta ventanita que es la ventanita de configuración. En esa ventanita ustedes pues van a configurar el idioma, las unidades, esto siempre se deja igual, es estándar, y van a poder colocar, a ustedes les va a salir así, pero ustedes van a poder colocar personalizado y van a poder quitar todos los datos de Lorenz y colocar los datos de su empresa. ¿Para qué es eso? Para que cuando salga el reporte de Compass, es que ahí aparece la opción de grabar, pero yo no lo mismo. Perdón. Para que cuando salga el reporte de Compass, salga con los datos de su empresa. O sea, de que ustedes fueron los que hicieron el dimensionamiento. Entonces, aquí también pueden colocar el logo de su empresa. Bueno, que también es súper importante. Y van a marcar únicamente las ventanitas que yo tengo marcadas. Se dejan marcadas así como yo las tengo. Después de que ya lo configuré, tengo tres columnas por las cuales yo puedo navegar. Primero tengo la de Knowledge, que ustedes ya saben que se refiere a todo lo que es conocimiento. Ahí van a encontrar videos respecto al Compass. Y en este que dice base de conocimiento o Knowledge Base, van a encontrar información para resolver dudas, es decir, para repasar lo que de repente yo les estoy explicando. ¿Listo? Vamos a empezar con la parte importante. Entonces les pido aquí súper concentración para que ustedes, aquí ya, mejor dicho, ya vamos a empezar a lo que es a dimensionar y a hacer uso de la herramienta de dimensionamiento. Aquí donde dice hojas de datos, yo me voy a encontrar 4 botones. Uno dice sistema de bombeo, otro dice generador PV, otro dice PV Mount y otro dice accesorios. Me voy a ir donde dice sistemas de bombeo. Ustedes se acuerdan que ustedes me estaban preguntando por los voltajes, los amperajes, que si los grados centígrados, que si toda la información técnica. Bueno, toda la información técnica está aquí, en el Compass, en sistemas de bombeo. A ustedes les va a aparecer primeramente, esto es muy importante, estas 3 opciones que tenemos aquí. Tenemos bombas actuales, que son todas las referencias de Lorenz, las tengamos o no las tengamos en Colombia. Les van a aparecer todas las bombas, que es cuando salen marcadas también las que están descontinuadas. Eso casi nunca se usa, entonces siempre utilizamos o bombas actuales, o si no, utilizamos este que se llama personalizado. Ojo, cuando vayan a hacer esto que les voy a decir ahorita, tienen que hacerlo con calma, porque si ustedes hunden los botones muy rápido, como esto es una base de datos que tienen que cargar, generalmente en algunos computadores se van a generar errores. Si se llega a generar error, generalmente el error dice índice fuera de la matriz. Cuando se genera ese error que dice índice fuera de la matriz, ¿qué toca hacer? Toca irse aquí donde dice panel de control y se van a ir aquí donde dice programas. Perdón, panel de control, programas, desinstalar un programa, van a buscar Compass, y le van a dar aquí donde dice desinstalar o cambiar, y lo desinstalan.
porque si aparece ese error ya no hay forma de abrir Compass. Tienen que venir aquí a panel de control, desinstalar el programa y después irse nuevamente a la PartnerNet, a Compass y volverlo a descargar, ¿ok? ¿Cómo hago yo para que no me salga ese error? Me meto en sistemas de bombeo, espero unos minutos que cargue, esperen por ahí, no sé, 2 minutos para hacer cada paso. Luego le dan donde dice personalizado, esperan que cargue. Después que ya pasaron otro minutico, le dan aquí donde dice borrar selección. Le dan clic, tic, y les va a quedar todos estos cuadritos en blanco. Después, ¿qué van a hacer? Yo les voy a enviar a ustedes el listado de precios de lo que tenemos ahorita en Colombia. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a coger ese listado de precios donde aparecen todas las bombas con su referencia y se van a poner a marcar únicamente las que tenemos nosotros aquí en Colombia, ¿vale? Y después que las marquemos, listo, ya las marqué, con calma, me voy y le doy aquí en este disco para guardar. Listo, guardé. ¿Esto para qué lo voy a utilizar? ¿Para qué hice eso de marcar las bombas que están en Colombia? Cuando yo ahorita me vaya a hacer el ejemplo para el dimensionamiento, se van a dar cuenta que yo puedo dimensionar con las bombas actuales o con personalizado. ¿Para qué? Yo siempre dimensiono cualquier proyecto, primero lo dimensiono con personalizado para ver si alguna de las bombas que está en Colombia me sirve, porque eso me garantiza a mí que voy a poder responder más rápido y que voy a tener ya todo disponible. Entonces siempre trato de ajustarme a las bombas y a las referencias que se encuentran en Colombia. Si no, porque a veces el compás dice no resultado, pues me toca cambiar a bombas actuales, volver a calcular y decirle a la ingeniera Eileen, cotíceme esta bomba porque no está en Colombia. ¿Listo? ¿Qué otra cosa voy a buscar yo aquí? Como les estaba contando, yo voy a encontrar toda la información técnica de mi bomba. Entonces, primero que nada, la altura, el caudal de todas las referencias, todas. Fíjense que ya incluso están las PSK-200, que son las bombas más grandes. Me voy a parar en esta. Esto es una bomba que ya maneja hasta 140 metros y hasta 223 metros cúbicos hora en el caso de las sumergibles. Y en el caso de la de superficie, es una bomba que maneja hasta 35 metros, pero recuerden que superficie es más caudal que altura, ya maneja hasta 767 metros cúbicos hora. Importante, recuerden que para las PSK-200, yo no sé si ya se los había dicho, pero recuerden que para las PSK-200 no están disponibles los equipos Smart hasta el momento, porque esto fue un desarrollo apenas del año pasado. Estas PSK-200 son solo para funcionamiento solar. Los equipos Smart para sistemas híbridos están hasta el momento disponibles hasta la PSK-240. Listo. Aquí estoy viendo altura, caudal, estoy viendo todos los datos del controlador, todos los datos de la bomba, los datos de la cabeza de la bomba, los datos del motor. Recuerden que es diferente el voltaje de entrada del motor y el voltaje de entrada del controlador. Y voy a encontrar otras pestañitas, como por ejemplo, las dimensiones de la bomba. Entonces, que en qué diámetro es la salida, que todo lo que ustedes requieran saber de las medidas de la bomba. ¿Qué otra cosa voy a encontrar? En la lista de componentes, todos los despieces, tanto de la bomba como... esta viene completa toda, pero aquí voy a pararme, por ejemplo, en la sumergible, viene separada el despiece de la bomba como tal y el despiece de... que no me encuentro. Bueno, yo no sé, de repente esto lo están actualizando porque no me aparece el despiece del motor, me parece extraño.
aquí sí aparece. Tengo que preguntar por qué no están apareciendo en las PSK. Pero bueno, aparece el despiece de la bomba y aparece el despiece del motor. ¿Qué más aparece? Aparece la curva, que también es súper importante. Acuérdense que las curvas de Lorentz no están como las curvas normales que vamos a encontrar altura y caudal. Estas las pusieron de otra manera. El caudal está en el eje vertical, en el eje horizontal está la potencia, y en la curva como tal, que siempre se encuentra la potencia, en este caso vamos a encontrar son las alturas. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se confundan al momento de leerlo. La altura van con las curvas, la potencia está en el eje horizontal y el caudal está en el eje vertical. Es simplemente un cambio de posición, pero son las mismas variables. Y en el llegado momento que yo necesite mandar una ficha técnica a un cliente, simplemente lo doy aquí donde dice bomba PDF y él carga la ficha técnica completa en PDF de la bomba, con sus características, sus curvas y sus dimensiones. ¿Listo? Entonces fíjense que no dependen de mí para ningún dato técnico con respecto a los equipos. Pueden revisar uno por uno todo lo que quieran al respecto de los equipos y sus datos técnicos y fichas técnicas. Listo, esto con respecto a las bombas. Me voy a ir aquí donde dice generador PV, que esto también es súper importante. En generador PV a ustedes les va a salir primero todos los paneles de Lorentz que empiezan con LC. Esos salen, si se fijan, sobre una pantalla blanca. Esos usted no los va a poder cambiar, son los que son, y si los hay, simplemente usted selecciona. El panel que usted deje seleccionado en este cuadro es con el que le va a calcular cuando hagamos el dimensionamiento. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Yo, por ejemplo, aquí siempre dejo seleccionado este porque es el que tengo ahorita. Pero también les va a salir, yo porque todo esto lo he llenado, pero a ustedes les va a salir todo esto vacío, todo lo que está en amarillo, les va a salir vacío con una palabra que dice custom. ¿Por qué les va a salir así? Porque ustedes pueden ingresar todas las referencias de paneles que quieran con las que ustedes vayan a trabajar. Simplemente separan sobre custom, por ejemplo que aquí dijera custom 1, le van a dar clic, doble clic, y fíjense que ya lo puedo editar. ¿Qué van a colocar? Por ejemplo, en este caso yo coloqué esta referencia que es de Amerisolar. Yo he tenido que llenar esto con todos los paneles que ustedes tienen para poder ayudarlos. Por ejemplo, a veces cuando necesitan confirmar un cálculo, pues me toca hacerlo con el mismo panel que ustedes trabajan. Entonces, llenan aquí como ustedes quieran identificar el panel, y aquí es donde ustedes van a necesitar la ficha técnica del panel para poder llenar todos estos campos. Van a llenar la potencia, van a llenar el voltaje máximo, van a llenar el voltaje en circuito abierto, la corriente máxima, y estos porcentajes junto con el voltaje máximo que permite y las dimensiones del panel en milímetros. Ojo, muy importante, siempre vamos a colocar en esto comas, no puntos. Comas porque si no, no se lo va a tomar bien y no les va a hacer el cálculo. Entonces tienen que estar muy pendientes de colocar las comas. Listo, ya coloqué mis paneles con los que yo siempre trabajo. Simplemente los selecciono, ¿verdad? Los paneles con los que yo voy a trabajar, y ahí ya queda el panel seleccionado para hacer el dimensionamiento. Listo. También hay una pestaña que se llama PV Mounts. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que Lorentz también vende lo que son los soportes, que nosotros no los traemos porque eso no tiene mucho sentido importar eso cuando aquí los podemos hacer? Pero sí me pueden servir para yo guiarme
para hacerlos yo aquí en Colombia. Entonces se van aquí donde dice hoja de datos y él les va a dar las características de ese soporte, incluso con las medidas y todo para que usted pueda diseñar si lo. Y esta pestaña también es súper importante para que ustedes se vayan familiarizando con los accesorios. Aquí están todos los accesorios que se venden en Lorex. Las camisas, los sensores, los power pack, que son para que las bombas trabajen, las PS2 trabajen con corriente alterna, los presos, datos, el well proof, todo está aquí. ¿Para qué me sirve esto? Para yo poder ver las características técnicas de estos equipos. Me voy a ir donde dice hoja de datos y aquí me va a mostrar las características, la información técnica, todo lo que ustedes requieren saber acerca de los accesorios, qué es, cuáles son las características que tiene. Lo mismo, por ejemplo, para los Power Pack. Por ejemplo, fíjense que el Power Pack 150, si yo me voy a la hoja de datos, ahí me dice con qué voltaje va a trabajar, que trabaja en 120, trabaja en 240, todos los datos técnicos que ustedes requieran saber acerca del accesorio, que es importante que previo a la instalación, es más, previo, cuando estén diseñando, revisen los accesorios para ver si ustedes cuentan con las condiciones eléctricas que requiere el accesorio. ¿Listo? Aquí van a poder revisar todos los accesorios, todas las hojas de datos para que vean de qué se trata y cómo funciona. Ya terminé esta columna. Ahora me voy a la primera. ¿Por qué dejé para último? Porque ahí es donde ya voy a empezar a dimensionar. Voy a arrancar con el dimensionamiento. Vamos a hacer un ejemplo para sumergible, un ejemplo para superficie y un ejemplo para piscina. Son simplemente ejemplos. Esto es netamente demostrativo. La idea es que ustedes luego, con proyectos que tengan, empiecen, no dejen pasar el tiempo y el tiempo sin hacer dimensionamientos en Compass, porque uno tiende a olvidarlo, cómo funciona. Entonces es importante que ustedes lo estén manejando. Me voy a ir a sumergible. Fíjense que cuando yo me voy a sumergible, lo primero que aparece es un diagrama de cómo pudiera funcionar o para qué pudiera servir este sistema. ¿Qué me va a pedir aquí? Aquí en el lado izquierdo es donde yo voy a llenar los datos que me solicita el Compass para poder dimensionar. Ojo, señores, se los dije creo que anteriormente, si nosotros le ponemos a esto datos erróneos, que no son ciertos, el Compass va a calcular, pero me va a botar una información que tampoco es cierta. Entonces, yo siempre le digo esto a las personas. Esto es un software para uno diseñar un sistema y modelarlo. El inteligente es la persona que lo está haciendo. No, esto es solo una herramienta. Si yo le meto basura, me arroja basura. Entonces, es importante que ustedes tengan los datos claros para poder hacer el dimensionamiento. ¿Cuáles son los datos? Lo vimos en la base de bombeo. ¿Se acuerdan que les dije que cuando yo iba a hacer el dimensionamiento yo podía elegir con qué bombas trabajar? Con todas las bombas de Lorex, las actuales, o con personalizado para ver si esa bomba que yo estaba calculando estaba aquí en Colombia. Voy a dejar personalizado. Luego me va a pedir el lugar, obviamente voy a colocar Colombia, voy a colocar el lugar donde yo quiero hacer la instalación. Ojo, puede aparecer o puede no aparecer. Por ejemplo, Barranquilla, a pesar de ser una ciudad pues tan importante en Colombia, no aparece en el Compass. En esos casos,
donde no aparece la ciudad o el pueblo o algo cercano, yo me voy a ir a buscar las coordenadas. Y en vez de colocar el lugar, lo que voy a hacer es colocar las coordenadas para evitar, pues para hacerlo correctamente, ¿sí? Porque si no me aparece el lugar, pues me toca buscar las coordenadas. Las coordenadas simplemente me voy a Google y busco las coordenadas del lugar. En este caso vamos a hacerlo con, por ejemplo, Puerto Asís o Puerto Carreño o Puerto Boyacá, lo que ustedes quieran, Puerto Carreño. Fíjense que él inmediatamente cambia las coordenadas. ¿Por qué? Porque él tiene que jalar, recuerden, la información que tiene de la base de datos de la NASA. Entonces, él automáticamente me cambia las coordenadas. Esto que dice Pole Mount, yo no lo voy a seleccionar porque yo no voy a utilizar el Pole Mount de Lorenz, que es el soporte de los paneles. Entonces, no lo voy a seleccionar. Fíjense que él siempre bota por defecto un ángulo de inclinación de 15 grados. Eso siempre va a pasar en Colombia. Como estamos, ya les había dicho, como estamos por encima de la línea del Ecuador, siempre vamos a inclinar los paneles 15 grados inclinados y vamos a también visualizar el ángulo azimut. ¿A qué se refiere el ángulo azimut? Se refiere hacia dónde están mirando los paneles. Listo, yo ya los incliné 15 grados, pero están mirando hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Recuerden que como estamos en la línea del Ecuador, pero un poco hacia el norte, los vamos a poner mirando hacia el sur. Si ustedes se paran aquí encima, fíjense que dice que 0 es sur, 90 oeste, 180 norte y 270 este. Yo siempre lo dejo en 0, pero si ustedes en algún momento están en un diseño de proyecto y resulta que no lo pueden colocar hacia el sur porque ahí lo tapa un árbol o no sé, cualquier cosa que pueda pasar, pues tienen que colocar aquí hacia donde quedan mirando los paneles, porque eso va a tener interferencia con la cantidad de paneles que tengo que colocar, porque recuerden que eso afecta al rendimiento. También recuerden que nosotros íbamos a tener también por defecto una pérdida por suciedad, que era la suciedad que pueden acumular los paneles, que siempre la vamos a manejar en el 5%. Y aquí, ya en este dato de cable de motor, ya empezamos a jugar con este diagrama, que recuerden es de los primeros diagramas que estudiamos. Yo me voy a parar aquí donde dice cable motor, me voy a parar sobre el cuadrito, y fíjense cómo es de dinámico el compás, que me va a indicar y me va a resaltar qué es lo que me está pidiendo. Entonces, aquí por ejemplo, Eileen, ¿se puede modificar el ángulo de inclinación? Sí. Pueden darle clic aquí y él ya les va a permitir modificarlo. Si lo tienen que modificar, lo modifican. Les decía que entonces él va a marcar qué es lo que les está pidiendo, pero por si acaso, además de eso, ustedes no se guían por esto, también les dice aquí una breve explicación de qué es lo que les está pidiendo. Les está pidiendo la distancia entre el cable entre regulador y unidad de bomba. Regulador es el controlador. Entonces, sí, claro, no, el ángulo azimut exacto, no. Creo que solamente deja colocar, bueno, esperen, esto yo nunca lo he modificado. Así, miren, pues creo que sí se puede colocar. Sí, creo que no hay problema. Si tienen el ángulo azimut exacto, sí lo pueden colocar. No necesariamente tiene que ser 0, 90, 180 y 270, sino el ángulo hacia el que quede mirando los paneles. Listo. Yo no sé por qué. Listo. Entonces, aquí vamos a colocar, ¿ustedes se acuerdan que dijimos
que siempre el controlador debe quedar cerca de los paneles más que de la bomba. Entonces el compás lo que pide es la distancia entre el controlador y la bomba para indicarles a ustedes qué calibre de cable se requiere. Por eso es importante que ustedes coloquen aquí los metros lineales de distancia que van a ver desde la bomba hasta donde va a quedar el controlador. Entonces vamos a dejarlo en 50. También nos pide la temperatura del agua, que recuerden que en el caso de las bombas helicoidales es súper importante tenerlo en cuenta. Yo casi siempre dejo 25 porque a menos de que el cliente diga, no, es que no es 25, esa agua en ese pozo está en 10 o está, no sé, en la que esté. Listo. Aquí fíjense que ya va a empezar a pedir otros datos, como vamos a hablar, ojo, las bombas, perdón, ya me cansé de los ejercicios. Las bombas solares sumergibles no tienen succión porque están sumergidas. Entonces aquí no les va a salir lado de succión, sino únicamente el lado de descarga, ¿vale? Entonces tenemos que colocar la altura. Y aquí es donde vuelvo y repito, debo saber la diferencia entre altura estática y longitud de tubería y cuando tengo altura dinámica total. Entonces, si yo tengo la altura dinámica total, fíjense que si yo me paro aquí, él me indica qué es lo que es la altura dinámica total y desde dónde hasta dónde va. También tengo una ayudita aquí en estos signos de interrogación donde me repiten los conceptos, además, por si acaso. Entonces, también ahí van a tener su ayuda con los conceptos. Yo casi siempre, como no tengo la altura dinámica, sino la altura estática y la longitud de tubería, le doy clic aquí en este cuadrito que dice longitud de tubería y fíjense que automáticamente aquí cambia a altura estática. Si me paro aquí, él me va a indicar cuál es la altura estática. Recuerden que va desde la superficie del agua del pozo hasta el punto donde va a llevar el agua, distancia vertical. Y además me pide la longitud de tubería, que si ustedes se fijan, ahí sí ya la resalta, desde la bomba, haciendo todo el recorrido hasta donde va a llegar la tubería. Estos es metros lineales. Además de eso, yo tengo que decirle a él qué tipo de tubería voy a utilizar, es decir, con qué rugosidad. En este caso, él da unas opciones ya predeterminadas, como por ejemplo, plástica nueva, plástica usada, acero nuevo con galvanizado, acero nuevo sin galvanizado, o sea, diferentes. Si usted tiene una que sabe que es diferente y que sabe cuál es la rugosidad, aquí también le va a permitir modificar y colocar tubería tal, tubería PAP, con no sé, lo que sea, y colocarle aquí la rugosidad en milímetros de esa tubería. Simplemente separan sobre la que escojan y le dan OK. En este caso yo voy a utilizar esta. Y automáticamente él trae el dato. Por último, voy a irme al rendimiento, ¿vale? Que no puede repetir ese pedazo, no sé. PVC corresponde a la plástica. Sí, PVC a la plástica. Y aquí donde dice rendimiento diario requerido, también voy a tener el rendimiento, los conceptos, para cuando los olvide, y voy a tener, si mi sistema donde va conectado, ¿cuánto sería? No, pero no vamos a empezar a hacer esas preguntas de proyectos puntuales, porque primero vamos a aprender a usar la herramienta en general. Ya cuando yo tenga un proyecto, por ejemplo, aquí me dicen
si mi sistema va conectado a un sistema de riego, ¿cuánto sería la longitud de tubería? Eso solo y únicamente lo puede saber usted, que es el que va a hacer el proyecto. Tiene que ir hasta allá o el cliente le dirá, mire, mi riego está desde el pozo a tantos metros de donde va a quedar. Pero eso no es un dato, eso es una variable, eso no es un dato fijo. Cada proyecto de riego es diferente y es usted el que debe ir y hacer el levantamiento a ver a qué distancia está. Cada proyecto de riego tiene una ruta crítica. Así es, cada proyecto de riego es diferente, va a depender de muchas cosas, va a depender de qué tipo de riego es. Eso ya lo hacen ustedes. Recuerden que eso no lo hace el Compass. Ustedes tienen que meter ciertas variables haciendo unas consideraciones, pero son ustedes los que tienen que tener claro con respecto a eso del proyecto. Sí, Oscar, sí, después, espérame, ahorita al final lo hacemos porque me interesa primero que entiendan, o sea, en este momento lo que me interesa que entiendan es cómo funciona el Compass. Entonces, recuerden que él les va a pedir el rendimiento diario requerido. El rendimiento diario requerido está en metros cúbicos día. No es metros cúbicos hora, no es litros por segundo, no es galones por minuto, es metros cúbicos día. Entonces, si ustedes en un llegado caso tienen un proyecto donde el cliente les diga, yo necesito 5 galones por minuto o tantos litros por segundo, pues ustedes tendrán que decir, bueno, eso en metros cúbicos horas tanto, y una bomba solar, no sé, puede trabajar 8 horas, yo lo multiplico por 8, entonces más o menos ese sería el caudal día. Pero ya, digamos, lo mejor que pueden hacer es consultarle al cliente cuánta agua requiere el día, que es lo que vimos en la certificación. Listo, coloco que requiere 50. Y aquí donde dice dimensionamiento para, esto casi nunca se usa todo esto, pero yo casi siempre calculo para mes promedio, que significa que él va a calcular, él le va a decir a usted, o sea, él va a calcular, dependiendo de la irradiación cada mes, él no va a aumentar para nada de eso, él va a calcular y le va a decir cómo va a variar en el mes y ya. Pero si yo, por ejemplo, esta la uso, la de mes de menor suministro, porque hay clientes que dicen, yo necesito en el día mínimo que usted me garantice tanta agua, 50 metros cúbicos, mínimo. Entonces colocamos mes de menor suministro para que el Compass busque la bomba que me garantice mínimo esos 50 metros cúbicos, ¿vale? Entonces, asimismo lo puedo limitar también hacia arriba, que el cliente me diga, eso no es muy común, pero el cliente puede decir, no, pues, que me dé máximo por ahí unos 20. Entonces yo lo limito hacia arriba colocando mes de mayor suministro 20 y el Compass sabe que va a buscar una bomba que máximo de eso, pero que de ahí para abajo se puede mover. Pero casi siempre utilizamos o mes promedio o mes de menor suministro. Voy a dejarlo con mes promedio de momento. Estos dos que tenemos aquí no los vamos a usar ahorita y luego les voy a enseñar un truco que vamos a hacer con este de límite de caudal. De momento le damos simplemente calcular. Listo. Fíjense que el Compass automáticamente me da, primer dato, ¿qué sistema es el que voy a utilizar? Recuerden que yo coloqué personalizado, por tanto me está trayendo de las bombas que yo tengo en Colombia. Me dice que con una PS2 4000, CSJ 815. ¿Qué significa eso? PS2 4000 quiere decir 4000 vatios. Quiere decir que CSJ significa centrífuga sumergible, 8 es el caudal nominal, 15 el número de etapas, y ahí ya sé cuál es mi sistema, el que yo voy a utilizar. ¿Qué otro dato súper importante? Cómo hacer mi arreglo fotovoltaico y con cuál panel. Fíjense que aquí me está diciendo que yo lo voy a hacer con un arreglo 7x2 del panel de Lorentz de 260. Ya les voy a mostrar dónde se ve ese 7x2 y qué significa.
Otro dato importante, ¿se acuerdan que nos pidió cuál es la distancia entre el motor y donde va a quedar el controlador? Me dice cuál es el calibre del cable que voy a requerir. Y también me dice cuál es el diámetro de tubería que voy a requerir en la descarga para poder lograr ese rendimiento. Obviamente aquí lo bota en milímetros, pero ustedes simplemente lo que van a hacer es pasarlo a pulgadas. 60 entre 25.4, eso da 1.5, aquí lo está haciendo con pulgada y media. ¿Qué más va a decir? Va a decir que esa bomba viene para cabezas entre 30 y 80, que le está garantizando a la salida 58 metros cúbicos día, y les va a mostrar las gráficas de rendimiento. La primera gráfica muestra el rendimiento durante los meses. En este mes, fíjense, muestra desde enero hasta diciembre y el promedio de los meses. Si ustedes se fijan, para esta zona, para Puerto Carreño, hay unos meses que son bastante bajos, que pueden ser invierno. Obviamente en un proyecto yo tengo que entrar a evaluar, bueno, si en Puerto Carreño llueve y si el agua que requieren es más bien para riego, pues de repente al cliente no le interesa que se cumplan los 58, sino que le parece bien que mientras esté lloviendo nada más tenga 45. Eso puede variar mucho, como puede ser que el cliente diga, no, a mí eso no me sirve y toca subirle a estos meses porque yo necesito los 50. Vamos a suponer que el cliente dijo que así está bien. Fíjense cómo es la curva para Puerto Carreño. Cuando hay zonas en las que uno calcula y puede observar que tiene un rendimiento prácticamente igual durante todo el año. Eso varía mucho de acuerdo al lugar que coloquemos. Y hacia abajo les va a mostrar una curva que es la curva de rendimiento diario. Es decir, a qué hora arranca mi bomba y con cuánto caudal, y a qué hora termina mi bomba y con cuánto caudal. En este caso estamos arrancando a las 8 de la mañana prácticamente, aquí estamos muy bajitos. 8 de la mañana, esto sería lo que limitaríamos con el soncenso, 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ese sería mi comportamiento durante todo el día para la final entregar 58 metros cúbicos de agua. Listo, que yo quiero ver cómo es la irradiación en esa zona, lo puedo ver, aquí tengo el dato. Que yo quiero ver cómo es la energía en esa zona, lo puedo ver, aquí tengo el dato. Y en output es lo que es el rendimiento de agua. También puedo colocar algunos ejes secundarios. Fíjense que la precipitación en esta zona para estos meses bajitos de agua son altos en lluvia. Entonces ahí ya yo también puedo sacar una conclusión. También puedo colocar la temperatura ambiente y ver qué tan alta es la temperatura. Fíjense que aquí no sube de los 30 grados. Eso, recordemos que eso es muy beneficioso para ¿quién? Para nuestros paneles. Entonces ahí puedo también mirar otras cosas acerca de temperatura de la celda. Aquí dice que va a subir alrededor de los 45 grados. No es grave en esa zona, va a tener un buen rendimiento. Y aquí donde dice característica de la bomba, también es importante revisarlo, porque si yo me paro aquí me muestra dónde está quedando el funcionamiento de mi bomba. Fíjense que está quedando bien en la mitad, lo que me garantiza que si yo me escaché en la altura, voy a tener para dónde correr, obviamente castigando un poco el caudal, pero voy a garantizar que va a llegar a donde va a llegar el agua. Además, puedo verificar cuál va a ser el consumo en kilovatio de esa bomba, que también es importante en algunos proyectos conocerlo. ¿Qué más voy a conocer aquí? Voy a saber esto que me está diciendo de 7x2. Yo me voy aquí donde dice cableado y él me muestra cómo es el arreglo. A esto me refería con la persona que quemó la tarjeta. El que quemó la tarjeta no realmente es porque no sabía conectar serie paralelo, porque aquí le está diciendo cómo tiene que hacer la conexión. Entonces tienen que ser 7 en serie y esas dos conectadas, o sea, vamos a tener dos streams, esas dos conectadas en paralelo.
Ahí tienen ustedes su diagrama de conexión. Y por último, lo más importante, les va a generar el informe en esta pestaña. Ojo, aquí en el informe, obviamente a ustedes les debería salir su nombre, porque lo colocaron en la configuración con el logo de su empresa. Van a poder colocar aquí el nombre que le quieran dar a ese proyecto. Van a poder crear a los clientes. Aquí donde dice base de datos clientes, le pueden dar clic ahí y ir haciendo un listado de clientes. Entonces, para que luego, si quieren colocar los datos del cliente en la cotización, lo puedan colocar. Yo, por ejemplo, me voy acá y como yo soy una cliente, me coloco. Entonces, aquí en notas, yo siempre les digo a los partners que usen estos campos para ustedes también cuidarse cuando hacen este tipo de cotizaciones. Por ejemplo, yo puedo colocar una nota que diga datos suministrados por el cliente sin previa visita o sin estudio previo, o cualquier cosa que ustedes después también le puedan decir al cliente, bajo esto se cotizó, bajo estos datos se hizo el proyecto, o como también puede ser lo contrario, ¿no? Como también ustedes pueden colocar datos confirmados en sitio previo levantamiento. O, por ejemplo, cliente pasó los datos del estudio de pozo. No sé, pero coloquen las anotaciones que ustedes crean que son necesarias, porque a veces no aprovechamos estos campos y son importantes para aclarar cómo estamos haciendo las cosas. Otra cosa que vamos a hacer es, fíjense que aquí les salen los datos del informe. Lo que está diciendo aquí es que en su informe vamos estos datos. Ustedes pueden mostrarlos o no mostrarlos. Si yo no le quiero mostrar al cliente la temperatura ambiente, pues lo quito. Si no, pues obviamente mientras más datos mostremos, mejor. También puedo agregar, por ejemplo, que yo quiero que salga la ficha técnica de la bomba. Eso es importante, entonces lo coloco. Si yo voy a utilizar los productos Connect, que acuérdense que son los productos que los accesorios que vamos a instalar cuando yo requiero hacer un monitoreo remoto, es decir, cuando voy a utilizar el Phone Manager, tengo que seleccionar estos tres. Bueno, estos tres accesorios son los que yo voy a necesitar para poder gestionar de forma remota. Y aquí en accesorios, esto es súper importante, fíjense que ya por defecto el Compass le marca 3 accesorios. ¿Por qué? Porque el Compass siempre le va a marcar los accesorios que por seguridad debe colocar. O sea, mínimo usted debería colocar estos 3 accesorios Lorentz. Que si usted no quiere colocar un flotador o un presóstato o un sensor líquido, no lo coloque, pero estos 3 los tiene que colocar para proteger el sistema. Ya saben que el Wellproof es para que no trabaje en seco, que el PV Disconnect es el Combiner Box y que el Source Protector siempre lo va a colocar cuando tenga sensores que van al agua. Entonces, listo, ya lo tengo, le doy aquí donde dice crear informe PDF. Listo. Y él les va a generar su informe en PDF. ¿Qué va a salir en el informe? Bueno, todo. Va a salir el nombre que usted le dio, las notas, el cliente. Y lo más importante, van a salir los parámetros con los cuales usted calcula el sistema. Dame un segundo. Entonces, por ejemplo, va a aparecer el lugar donde es la instalación o las coordenadas, la temperatura del agua, el rendimiento diario requerido, la altura, todos los datos con los que calculé. Recuerden que esto es importante porque yo después le voy a decir al cliente, esta es la cotización, o sea, este es el informe técnico para esos datos que tengo.
van a salir los productos. ¿Qué son los productos? Lo que usted va a cotizar para ese proyecto, porque es lo que usted va a necesitar. Se tiene la opción que Compass entregue el calibre del conductor en AWG. Ay, no, yo no sé, yo no entiendo qué es eso. No sé qué es el conductor AWG, señor Miguel. Bueno, está diciendo que hacen la conversión en una tabla de internet. Me disculpan la ignorancia en esos temas, pero es que no sé mucho del tema electrónico, eléctrico y eso de conexión. No lo conozco muy bien. Ay, gracias. Es el calibre del cable. Ok. Pero el calibre del cable solar, ¿o cuál? No sé, yo no entiendo. Aquí sale el calibre del cable. El cable tiene que ser de 4 milímetros y ahí les explica cuál es el cable trifásico para la corriente y cable monofásico para la conexión a tierra, 4 milímetros. La verdad no, pues ese es el dato que arroja el Compass, porque recuerden que él arroja el dato con respecto al cable que va desde el controlador hasta la bomba. Ok, ya les entendí. No, si existen equivalencias, pues sí, tienen que hacerlo con una tabla porque aquí lo botas en milímetros. Vale, bueno, una cosa que aprendo yo nueva hoy. Listo, entonces aquí les va a salir el listado de los productos que ustedes van a cotizar. Entonces van a cotizar un sistema PS24000 CSJ815, van a cotizar 14 paneles LC260P60, van a cotizar 50 metros de cable trifásico de 4 milímetros, van a cotizar 60 metros de tubería con diámetro interior de 60 milímetros, y de accesorios van a cotizar el Wellproof, el PV Disconnect y el Source Protect. ¿Listo? Ojo, esto es un informe técnico, ¿no? Aquí no se incluye la cotización de los equipos. Eso es algo que cada empresa va a hacer, porque además ustedes tienen que agregar a sus cotizaciones, pues todo, tienen que el traslado, que si la instalación, que la mano de obra, que todos los accesorios que las estructuras para el fotovoltaico. O sea, obviamente esto es un informe técnico más no una cotización como tal, pero sí les indica cuáles son los productos Lorentz que ustedes tienen que cotizar, obviamente adicional a todo lo demás. Por eso les digo que nosotros mantenemos una competencia muy sana, porque la idea es que ustedes mantengan los precios de los equipos y pues ya cada quien ofrecerá el servicio de la manera que mejor considere, y esa debe ser la competencia, el servicio, más no los precios que vamos a manejar en el mercado. También yo les había dicho que en el Compass, en el reporte, se iba a generar el punto mínimo en el cual yo iba a hacer la configuración del Sun Sensor, ¿se acuerdan? Para este caso debemos tener mínimo 200 vatios por metro cuadrado. Eso es lo mínimo que yo debo tener para que mi bomba funcione sin caer en sobrecalentamientos o que no cumpla con el requerimiento y esté girando ahí sin hacer nada. Entonces debo configurar en el Pump Scanner, el Sun Sensor lo voy a configurar en 200. Eso lo arroja el Compass. También me va a salir la gráfica para que el cliente vea cómo se va a comportar durante el mes, cómo se va a comportar durante el día, la curva de la bomba, todos los datos técnicos. Recuerden que estos son los datos de funcionamiento de la bomba bajo el funcionamiento estándar. También va a salir cómo voy a conectar los paneles.
va a salir un layout que es como un diagrama donde se van a identificar las distintas partes que van a conformar ese diagrama. Y por último, cuáles son los diferentes conceptos que manejé para el proyecto y la ficha técnica de la bomba que yo la agregué. Fíjense que yo solamente colocando, vamos a volver acá, yo solamente colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas, puedo generar un informe técnico súper completo para mi cliente. O sea, les estoy hablando de que no toma más de 5 minutos hacer un dimensionamiento. Cuando esto normalmente, desde el punto de vista de ingeniería, los que conocen de paneles fotovoltaicos saben que eso toma muchísimo tiempo hacerlo. Entonces es una herramienta súper poderosa para los dimensionamientos, pero como siempre les digo, todo va a depender mucho del modelamiento que yo haga. Aquí hay muchas cosas que se pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, no, que yo no quiero mes promedio, sino mes de menor suministro. Fíjense que él se acomoda para garantizar ese mínimo, esos 50 metros cúbicos. ¿Qué otra cosa puedo cambiar? Ojo, porque hay cosas que si las cambio, me empieza a dar problemas en la bomba. Por ejemplo, el diámetro de tubería. No, es que yo no quiero 1,5, yo me voy a bajar. Fíjense que en 50, él ya empieza a mostrarlo naranja. Cuando lo muestra naranja, además de que baja el rendimiento, está diciendo que la bomba ya va a empezar a trabajar forzadita. Si sigo bajando, pues va a llegar un momento en el que me dice, no, para ese diámetro ya definitivamente no se puede y la bomba no lo logra. Pero es importante que no trabajemos en los naranjas porque ahí está trabajando forzada. ¿Qué otra cosa se puede cambiar? Dios mío, me duele la garganta. ¿Qué otra cosa se puede cambiar? El calibre también lo puedo bajar. Si yo lo bajo, fíjese que también baja el rendimiento y se me pone en naranja. O sea que debo mantener por lo menos el calibre que me está sugiriendo. Por ahí cuando ahorita hicieron la pregunta del riego, hay formas de también modelar teniendo en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, en estos días me estaban consultando para un proyecto de riego donde lo manejan con aspersores. Los aspersores tenían una presión, obviamente. Cada aspersor tenía una presión. Era una línea principal de 200 metros. A cada 13 metros se abrían ramales. Esos ramales tenían cada 10 metros un aspersor. Ese aspersor tenía, yo no sé si anoté por ahí.